Hola, qué bueno poder encontrarnos. Te mando un saludo, un abrazo muy especial y todo mi cariño, mi afecto para tantas personas que semana tras semana me acompañan aquí en este espacio, en este entremés. Mi gratitud por su tiempo, por su cercanía, por su compañía y mi gratitud también a todas las personas de diferentes medios de comunicación que semana tras semana repostean, comparten, retransmiten, difunden esta sencilla reflexión en sus diferentes redes y en sus diferentes espacios. Gracias de corazón, me alegra mucho poder saludarte y compartir contigo en este tiempo, en este espacio maravilloso donde nos disponemos a comenzar la segunda semana del tiempo ordinario. Por eso, este domingo seguimos reconociendo quién es ese que se manifiesta. Eso es lo que veremos hoy en la tradición de Juan. No se te olvide que lo que hemos visto en los domingos pasados tienen que ver con esas acciones epifánicas. El bautismo de Jesús, la propia celebración de la Epifanía, que fue ese texto maravilloso que meditamos hace un par de semanas, en lo que conocemos como la adoración de los sabios de Oriente, y hoy en el texto del Evangelio de Juan. Vamos a leerlo, pero vamos a leerlo también con el corazón y con la atención, sabiendo que estamos al menos en Colombia, en esto que llamamos el cuarto pico de esta epidemia, de esta pandemia que hemos estado enfrentando desde hace ya casi 2 años. En Colombia estamos teniendo unas cifras de casi 35.000 contagios diarios nuevos y en los últimos días, infelizmente, un poco más de 100 fallecimientos diarios. Esto para decir que esta variante Omicron no es una gripita, no es que si le da eso no pasa nada, no, tenemos gente que está pasándola mal, familias que están sufriendo, situaciones que se afectan, colegios y universidades que vuelven a la virtualidad, sé de países que volvieron a toques de queda nocturnos, a cierres esporádicos. Bueno, seguimos en medio de esta situación y no podemos estar al margen de ella. Vamos a aproximarnos a la voz del Señor en el Evangelio de Juan, en un texto conocidísimo, en la primera perícopa del capítulo 2, en lo que conocemos como las bodas de Caná, y en ella vamos a encontrar bastantes elementos que nos van a enriquecer en nuestra reflexión de cómo nosotros, como cristianos, entendiéndonos desde el modelo de María también, vamos a poder aproximarnos y comprender un poquito mejor esta escritura que sigue revelándonos a Jesús. No se te olvide que el verso 11 tal vez de este texto que vamos a escuchar a continuación nos da la clave de interpretación. Vamos al texto, dice así la escritura. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué a ti y a mí, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús, llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al maestro de ceremonias. Ellos lo llevaron. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua sí que lo sabían, llama el maestro de ceremonias al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno
y cuando ya están bebidos el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Amén. Bueno, un texto que seguramente tú has escuchado muchas veces, y yo incluso conozco comunidades que tienen este nombre, una comunidad que quiero mucho, que ha sido como mi casa en Barranquilla, en la parroquia del Espíritu Santo, lleva por nombre de la comunidad una alusión a este texto. Ellos se llaman bodas de Caná. Es decir, este es un texto significativo, este es un texto importante, este es un texto que tiene muchas cosas que vale la pena no perder de vista. Yo quisiera llamar la atención de algunas de ellas. La primera, esto sucede en un contexto de una boda, de la celebración de la segunda parte de un rito matrimonial que había comenzado seguramente un año y medio atrás de esta pareja de novios. Esto no sucede en una sinagoga en Caná, en el templo en Jerusalén. No, esto sucede en una casa. Y tal vez la primera cosa que hay que subrayar de este texto, para nosotros que estamos viviendo este tiempo ordinario, comenzando esta segunda semana, es que la acción de Dios revelada en Jesús ha salido de los ámbitos tradicionales de la piedad para llenar de transformación, de experiencia de fe, de vivencia de Dios, la cotidianidad. Esto sucede en un ámbito ordinario, en una casa de una nueva familia, en un entorno celebrativo, en una fiesta, están de rumba, están de parranda. Seguramente Jesús está bailando, María está tomándose un vino, están comiendo, están compartiendo, están interactuando, están viviendo, están conviviendo, están participando de realidades humanas. Una fiesta, una pachanga, están de farra, están disfrutando, están compartiendo lo humano. Y una celebración humana de unas alianzas esponsales se convierten en el telón de fondo de la acción de Dios. Primero, cotidianidad, fiesta, celebración, es el compartir humano, mundano, lugar de la revelación de Dios. Segundo, nos cuenta el texto que se les acabó el vino y están en plena fiesta. No se te olvide que esas bodas, esas fiestas, duraban por lo menos una semana en esa casa en donde iban a vivir el nuevo matrimonio, la nueva pareja. Y se les acaba el vino. Y no sabemos cuál es la razón de la falta del vino, de que se les haya acabado. No sabemos cuál es la causa. No sabemos si es que la pareja era pobre y todo el vino que habían tenido era en el que podían tener. Que todo su capital, su dinero, sus recursos se habían usado en ofrecerle a sus invitados lo poco o mucho que podían. No sabemos cuál es la causa. No sabemos si es que esos anfitriones planificaron mal y se les acabó el vino antes de tiempo. No sabemos si es culpa de los servidores, de los sirvientes, que dieron desaforadamente el vino al comienzo de la fiesta, los primeros días, y luego se les acabó. No sabemos cuál es la causa y no importa. Escúchame bien, no importa cuál sea la razón, falta de planeación, mala administración
o simplemente porque no hubo más medios económicos para tener el vino suficiente, no importa. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa enrostrarle a nadie lo que hizo o dejó de hacer. A Dios le interesa en el texto la transformación a partir de lo que hay. Y es desde allí desde donde comprendemos la narración. Jesús no se puso a decir, vayan y hablen con el novio, con el maestro de ceremonias o con los servidores y que ellos resuelvan, que ellos pongan la cara, que ellos se enfrenten que se equivocaron o que son unos tacaños o que son unos pobres y que no tienen... No, Jesús no es así. Jesús no es así. Y nos encontramos entonces con que María se da cuenta de esta realidad y va y se la plantea a Jesús. María no le pide nada. Atención, si tú lees el texto, María no le hace ninguna petición a Jesús. María le plantea una realidad. No tienen vino. Punto. No le pidió que les hiciera un milagro, no le pidió que empezara a generar una revisión sociológica, económica, familiar. No, María no está pidiéndole nada a Jesús. No hay ninguna petición a la base de este texto, ninguna. Cuidado con esos que dicen, es que tenemos que ser intercesores como María en las bodas de Caná, que se fue la que le pidió a Jesús para que Jesús hiciera su primer milagro. No han entendido nada, nada. Primero, en la teología de Juan, la palabra milagro no existe. Existe, como lo dice el verso 11, signos. Este fue el primer signo. En el Evangelio de Juan no hay milagros, hay signos. Y eso tiene una connotación teológica, pastoral, antropológica totalmente diferente. Porque el signo requiere una interpretación para no quedarse con el hecho fáctico, sino con aquello que se revela a través del signo. Eso es lo importante. Yo espero que tú seas capaz de hacerlo en esta lectura del texto. Y María, que sabe bien que la única persona que puede transformar esa realidad es Jesús, pone a los servidores en función de Jesús. Y les dice, la única vez que María predica, hagan lo que Él les diga. Hagan. Ojo, cuidado con esos que son muy buenos para escuchar lo que Jesús dice. O para hablarle a Jesús, que son muy buenos rezando, pero es que la exhortación de María es hagan lo que Él les dice. Hagan. Ojo con esto. Es un llamado a la acción. Cuidado con esos que se la pasan rezando, pero que no hacen nada a favor de esos por los que están rezando. Hagan. Significa involúcrense. Vuélvanse corresponsables por aquello que ustedes están pidiendo. Hagan lo que Él les diga. No lo que a ustedes se les dé la gana. Ojo, líderes de comunidades, de parroquias, de movimientos, de corrientes espirituales. No es hagan lo que les dé la gana a ustedes. Hagan lo que Jesús les diga. Supediten sus intereses personales a aquello que Jesús diga. Y lo último que quiero decir para terminar. ¿De dónde sale el vino nuevo? De unas tinajas que estaban ahí para los ritos de purificación que se han quedado vacías. Un trasfondo muy importante de este texto es en la comprensión de la religiosidad. Las tinajas para los ritos, es decir, su comprensión del rito está vacío. Los ritos perdieron su contenido. Se quedaron solo con el cascarón. Hay que poner agua nueva en esas tinajas y sacarlas. Es decir, hay que transformar los ritos, las estructuras, los cascarones, llenarlos de un nuevo contenido humano, comunitario, pastoral, salvífico, para que Jesús a partir de allí dé un vino nuevo, una esperanza nueva, una experiencia de Dios diferente y transformadora. Ese para mí tiene que ver con el sentido del Evangelio de este domingo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.